Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos a considerar al momento de elaborar una propuesta de enseñanza de idiomas que podría ser clave para lo que es sobre todo un trabajo dirigido o un proyecto de grado. Em, Recordemos que existe una diferencia entre lo que es una tesis de grado desde una perspectiva metodológica y lo que es desde otra perspectiva, digamos, un trabajo dirigido, un proyecto de grado. Un proyecto de grado y un trabajo dirigido se llaman, digamos, podrían ser investigaciones por intervención, porque se planifica hacer una intervención en base a necesidades o, digamos, pues, realizar algún tipo de investigación de lo que se llama la investigación FODA específicamente, y en base a toda esa información se va a crear una intervención y la planificación y la puesta en marcha y la evaluación de esta intervención a través de implementar algo dentro de un contexto específico. Sin embargo, una tesis, la parte metodológica, es básicamente comprobar una hipótesis. Entonces, la diferencia en un informe que, digamos, podría ser un perfil de tesis o una tesis de grado, va a ser fundamental al momento de escribir, digamos, esa sección, ese capítulo. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Cuando voy a trabajar, esto aplica a un trabajo dirigido, un proyecto de grado o a cualquier otro tipo de proyecto, específicamente en enseñanza de idiomas, que puede ser el idioma inglés como lengua extranjera, como segunda lengua, como ESP. Podría ser enseñanza de inglés para propuestas generales, que podría ser en unidades educativas, etcétera. Y obviamente para un programa diseñado en una, digamos, en un trabajo dirigido o un proyecto de grado. Eh, entonces vamos a hablar de 5 elementos fundamentales. Estos van a ser, vamos a comenzar por el primero, que va a ser un planteamiento del problema. Luego vamos a tener los objetivos, vamos a tener la fundamentación teórica y metodológica de la propuesta como tal. eh, Vamos a tener el plan de acción y la evaluación y los recursos del proyecto. Entonces, estamos diciendo que cuando yo voy a escribir mi perfil o mi informe final de un proyecto de este tipo, en la sección en donde debería ir la metodología en comparación al formato de una tesis de grado, ahí voy a poner una sección que se llama implementación de la propuesta o simplemente propuesta, propuesta educativa, etcétera, ¿no? Existen varios nombres, dependiendo incluso a los formatos de cada universidad. Esa propuesta como tal, que es lo equivalente a la metodología, debería contener mínimamente estos 5 elementos, pero si se puede detallar más, mucho mejor. En un programa de enseñanza de idiomas, el planteamiento del problema normalmente va a partir de identificar una problemática eh, de la institución o del programa que voy a crear o que si ya existe lo voy a testear, digamos, ¿no? A través de, pueden ser cuestionarios, pueden ser exámenes, cuestionarios o exámenes a los estudiantes, cuestionarios a los profesores, a los coordinadores y a los directivos y directamente a los, em, digamos, otro tipo digamos, de instrumentar esto también puede ser utilizar, perdón, entrevistas. Obviamente si se tiene el tiempo y todo eso, ¿no? Para poder obtener mayor información de la problemática que estoy revisando. Les tengo un ejemplo por aquí. Em, Imaginemos esta problemática. Es un colegio, por ejemplo, la problemática ocurre en un colegio de secundaria donde los estudiantes presentan baja motivación para practicar la expresión oral en inglés. Esto limita su fluidez y genera inseguridad al comunicarse. Esa es la problemática. Entonces, mi problemática tiene que ver sobre todo en el área de la expresión oral, que es lo que cuando uno enseña inglés se llama speaking, y eso nos va a llevar a plantear objetivos.
Los objetivos son qué metas yo planteo obtener en mi investigación y obviamente estos son los objetivos general y específicos. Recordemos en un proyecto educativo, sobre todo cuando estamos hablando de lo que es un trabajo dirigido, un proyecto de grado, existen dos tipos de objetivos que van a ser los objetivos metodológicos, que son los que se ponen en el primer capítulo, en la parte introductoria, que son los objetivos que dicen cómo se va a realizar toda la investigación, que en este caso es el, el trabajo dirigido o el proyecto de grado en su conjunto, de manera general. Y por el otro lado tenemos estos otros objetivos que son específicamente de la propuesta, o sea, digamos, del elemento que yo voy a introducir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para ver qué ocurre. Esa es básicamente la lógica. Y estos objetivos van a decir cómo esto va a ocurrir, eh, pero dentro de la propuesta, o sea, de la parte específicamente pedagógica y didáctica de todo este asunto. Vamos, ahí les tengo unos ejemplos de los objetivos. Obviamente el objetivo general es el objetivo global que yo quiero cumplir y los objetivos específicos van a ser como los pasos que yo voy a cumplir también en mi investigación. En el ejemplo, basándonos en el ejemplo que estamos siguiendo, el objetivo general es mejorar la fluidez oral en inglés de los estudiantes de quinto de secundaria. Obviamente, este objetivo tiene que ser más delimitado. Esto solamente es para el ejemplo. Y los objetivos específicos podrían ser implementar actividades comunicativas en clase, diseñar evaluaciones orales periódicas, integrar recursos digitales para fomentar la práctica autónoma. Obviamente también estos son pasos generales, pero cada investigación normalmente puede ir detallando más cosas dependiendo esto. Esta parte es interesante. Hay una tablita que se llama los objetivos de Bloom, los verbos para objetivos de Bloom. A partir de eso se puede detallar, se puede ver específicamente cómo hacer esta parte. Creo que tenemos si no me equivoco, una lección acá en el canal de TikTok que habla específicamente de esa parte de objetivos, cómo utilizar los verbos de Bloom para poner específicamente los objetivos, los verbos que encajen en los objetivos que yo voy a plantear en mi investigación. Eso funciona para cualquier tipo de investigación. Luego viene lo que es la fundamentación teórica y metodológica. Esta parte es como el marco teórico de una tesis, pero mucho más simple, no tan, obviamente con toda la fundamentación teórica necesaria, pero no tiene que ser tan intrincado como el de una tesis. Normalmente lo que se hace en esta parte es, obviamente, armarlo lógicamente con buena redacción, que se entienda, pero detallando específicamente las estrategias, los métodos, las metodologías, los materiales que se van a utilizar en digamos, en el proyecto, pero todo desde una perspectiva teórica, o sea, con autores, con formato APA. Es muy recomendable tener una sección dentro de esta parte de la fundamentación teórica que sea como que donde se muestren al menos 3 investigaciones, mejor si son más, similares a lo que yo voy a hacer y detallar, y tienen que ser similares desde una perspectiva metodológica, o al menos que se parezca en la parte de, digamos, speaking, que es lo que yo estoy haciendo. Algo que tenga que ver con speaking y que, digamos, yo en esta parte voy a detallar teóricamente en qué consistían esas investigaciones y cómo yo lo voy a aplicar y lo voy a contextualizar en mi investigación. Em, y obviamente la fundamentación teórica en relación a los autores y todo eso. Obviamente haciendo todo con formato APA y siempre haciendo sus fichitas bibliográficas para que al final tengan sus referencias claras, para que todo esté bien, ¿no? Es muy recomendable que utilicen, para eso es muy bueno utilizar inteligencia artificial, que le pueden, si ustedes le van dando como que los autores, se los puede crear como una base de datos
de los autores que vas utilizando y se los va actualizando y al final se los puede generar un listado ya de las referencias actualizadas de todos los autores que se han utilizado sobre todo en la fundamentación teórica y obviamente en el resto de la investigación para no tener problemas de que han habido autores que se han mencionado pero que no estaban en la parte referencial o lo contrario, que estaban en la parte referencial pero que nunca se han mencionado en el cuerpo de la investigación. Aquí tengo un ejemplo para ustedes. Respecto a una fundamentación, bueno, obviamente no les puedo mostrar un ejemplo completo porque son amplios, ¿no? En las investigaciones. Les recomiendo que entren a los repositorios de las universidades. Pueden ingresar al repositorio de la UMSA y ahí simplemente vayan y busquen trabajos dirigidos y proyectos de grado de la carrera de lingüística de la Facultad de Humanidades. Y ahí van a encontrar varios ejemplos y vayan viendo cómo ellos han ido planteando esta parte de la propuesta y cómo han hecho su fundamentación teórica. Pero básicamente la clave es siempre tener un fundamento teórico a partir de un approach, que por ejemplo, en mi ejemplo que estoy dando, sería el ejemplo del utilizar el enfoque del método comunicativo y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que se aplicaría desde una metodología activa utilizando role plays, debates y trabajo colaborativo. O sea, toda esta idea tiene que estar estructurado teóricamente y explicado por autores, etcétera, investigaciones, fundamentado, ¿no? Lo recomendable es de que esté bien fundamentado, con buena redacción y que se entienda y sobre todo muy detallado y nunca se dejen llevar por la cantidad de páginas. Lo importante es de que esté bien explicado, que se pueda entender a la primera lectura. Luego viene la siguiente sección, que es el plan de acción o evaluación, perdón, que es el plan de acción es como un cronograma en donde se van detallando los objetivos específicos. Esa sección, cómo se van a ir aplicando uno por uno. Cada objetivo específico es una fase dentro del plan de acción. Por ejemplo, en un trabajo, en nuestro caso tenemos 3 objetivos específicos, por lo tanto, debería tener al menos unas 4 fases, que podría ser la primera fase, introducir, em, qué sé yo, contextualizar, conseguir, la información requerida para realizar el need análisis. Luego la segunda fase podría ser, comenzar con la implementación del syllabus que se haya creado. Y la tercera fase ya sería el objetivo número uno, la cuarta objetivo número 2, la quinta objetivo número 3, y básicamente esas son las fases, ¿no? Siempre tienen que estar conectadas con los objetivos específicos que digamos, como en mi ejemplo que les he dado, gran parte, como que el 80% de las fases que les he detallado tenían que ver con los objetivos específicos y obviamente van a haber fases que van a ser obvias como la contextualización, todo eso, que también a veces es bueno ponerlo, ¿no? Detallarlo también. Es como un cronograma donde se va detallando todo eso cuando se hace el perfil y cuando ya se tiene que hacer el final, en esa parte se detalla todo lo que se ha hecho en esa parte y tiene que estar conectado con los planes, con los eh, lesson plans, en el idioma inglés, que son los planes de clase, en donde están detalladas las clases en sí en el aula, cómo se han trabajado con los role plays, cómo se ha aplicado tal metodología, la otra, cómo se ha aplicado el tema de la gramática, las conversaciones, qué áreas específicamente se han hecho, etcétera. Y todo eso va a ir conectado con la siguiente sección que va a ser el syllabus. Ups. Bueno, en un momento vamos a ver el syllabus, pero el syllabus es, por ejemplo, es la tablita donde vamos a tener digamos, como de una manera muy detallada, pero al mismo tiempo concreta, de todos los contenidos del programa. En un momento lo vamos a explicar. Hablemos ahora de la siguiente sección que es
que son los recursos del proyecto. ¿Qué recursos voy a utilizar? Materiales, herramientas que apoyen el proceso de enseñanza, etcétera. Pueden existir varios tipos de recursos que pueden ser materiales o herramientas que apoyan el proyecto. Estos recursos pueden ser incluso, pueden ser físicos, pueden ser virtuales, pueden ser juegos, por ejemplo, pueden ser juegos de mesa adaptados para practicar vocabulario, pueden ser videos interactivos de YouTube, incluso TikTok hoy en día. Incluso ya se puede utilizar la inteligencia artificial como recurso didáctico. Se pueden crear infografías que se pueden utilizar en las sesiones. O sea, todos los recursos que yo voy a utilizar se tienen que detallar acá, digamos, desde una perspectiva teórica y explicando o cómo se van a utilizar y por qué voy a utilizar estos recursos. No solamente dar el concepto, sino tiene que haber esa conexión con el cómo y el por qué. Luego viene el tema de los recursos humanos. Es bien interesante que en los proyectos educativos, sobre todo cuando estoy haciendo una investigación como en un trabajo dirigido, un proyecto de grado o en cualquier otro tipo de investigación de este tipo de intervenciones, tengo el tema de los recursos humanos. Muchas veces yo voy a ser el investigador y puedo tener aparte un teacher, un profesor que esté encargado específicamente de enseñar o lo que normalmente ocurre, que el investigador también es el profesor al mismo tiempo. Esto lo tengo que detallar acá en la parte de recursos humanos. Por ejemplo, en proyectos grandes en donde hay un presupuesto, en esa parte de recursos humanos se van a detallar quiénes son los investigadores, quiénes son los profesores, quiénes son los coordinadores, los directores, etcétera, auxiliares. Si se trabaja con niños, por ejemplo, normalmente van a haber auxiliares de aula, etcétera, y todo eso se tiene que detallar aquí, en la parte de recursos humanos. Lo más detallado posible, si es posible con tablitas, etcétera. Ahora sí, el sílabus. El sílabus es el documento que organiza los contenidos o habilidades, objetivos o evaluaciones del curso. El sílabus normalmente es una tabla que normalmente va en horizontal en el informe, ocupando toda la página o varias páginas a veces, donde en la tabla se va a dividir por, digamos, columnas, y en las columnas se va a detallar las unidades del programa, las unidades programáticas, y en base a los contenidos y en base al contexto de cómo se han utilizado estas unidades como tal, ¿no? Y en cada unidad se va a poner el nombre de la unidad, se van a tener luego para enseñanza de idioma siempre es la unidad, luego la gramática, el vocabulario que se ha utilizado, el reading, el writing, el speaking, mínimamente, pero obviamente detallando las actividades y detallando cómo cada actividad se ha evaluado o si se ha evaluado de manera, digamos, tal vez directamente por unidades, etcétera. También la parte evaluativa es lo que va a ir en la parte del syllabus como tal. El syllabus tiene que estar conectado directamente con los lesson plans y con la parte de la implementación en las fases específicamente. Tiene que haber esa conexión implícita, digamos, ¿no? Sobre todo. Y finalmente vamos a tener materiales didácticos eh, y físicos o virtuales, o sea, qué materiales voy a utilizar dentro de mi programa. Estos materiales pueden ser recursos tangibles o digitales, por ejemplo. ¿Qué plataformas voy a utilizar? Voy a utilizar Google Classroom, voy a utilizar Moodle, voy a utilizar otro tipo de plataforma. Mis plataformas van a ser gratuitas, van a utilizar algún tipo de licencia, etcétera. Necesito en esta parte explicar esta parte de los materiales, por ejemplo, a un nivel virtual. Si van a ser netamente físicos, ¿qué tipo de materiales físicos voy a utilizar o voy a requerir? Una televisión, voy a requerir internet, voy a utilizar flashcards, voy a utilizar booklets, voy a utilizar libros oficiales, etcétera. ¿Qué se va a utilizar? O tal vez se va a construir algo como eso. O sea, mucho depende eh, al contexto, ¿no? Y obviamente al objetivo del trabajo y la investigación que se vaya a hacer. Por ejemplo, ahora estamos viendo un ejemplo de implementación de un programa educativo, pero también existen
otras áreas en donde se pueden hacer diseños específicamente de materiales, pero como proyecto de investigación, en donde es todo el objeto de investigación es el diseño del material específico, que puede ser un booklet, que pueden ser materiales audiovisuales, etcétera. O sea, una gran variedad o plataformas o aplicaciones, ¿no? Que puedan ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma que se esté enseñando o aprendiendo.